Cuando se habla del caza P-51 Mustang, normalmente se menciona que fue precisamente este avión el que salvó la campaña estratégica de bombardeo y aseguró la victoria en la guerra aérea sobre Europa. Y esto es cierto. Así fue. Sin embargo, la mayoría de las personas no se da cuenta de que la victoria en la guerra aérea para los pilotos del Mustang no significó el fin, sino el comienzo de la parte más peligrosa de la guerra. La cuestión es que casi el 80% de todos los P-51 perdidos durante el conflicto no fueron derribados por cazas enemigos. El verdadero asesino era algo completamente diferente. Y ahora entenderán por qué. Esta historia, que rara vez se cuenta sobre el legendario P-51 Mustang, la comenzaremos desde el principio. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el mando militar estadounidense tenía una idea clara sobre cómo debía emplearse la aviación. Los cazas se consideraban un medio defensivo, cuya misión era interceptar bombarderos enemigos en caso de un ataque a territorio estadounidense. Por su parte, los bombarderos se concebían como armas ofensivas. Toda la estrategia del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos se basaba en la convicción de que grandes formaciones de bombarderos pesados podían penetrar profundamente en territorio enemigo y destruir fábricas sin necesidad de campañas terrestres sangrientas. Esta teoría se conoció como bombardeo diurno de alta precisión. Los estadounidenses rechazaron el enfoque británico de bombardeos nocturnos en alfombra, considerando que la nueva tecnología, el sistema de puntería Norden, permitiría alcanzar objetivos industriales con alta precisión. Un elemento clave de la doctrina era la creencia de que el B-17 Flying Fortress, armado con hasta 13 ametralladoras calibre 12,7 milímetros, podía defenderse por sí solo cuando volaba en formación cerrada. La creación de un caza de escolta de largo alcance se consideraba técnicamente inviable. En 1943, la campaña estratégica de bombardeo sobre Europa comenzó desde aeródromos en Inglaterra y la doctrina se puso a prueba en combate. En primavera, las pérdidas alcanzaban el 8% por misión, y para otoño, la vida media de un B-17 se redujo a 11 misiones de combate. De los 10 miembros de la tripulación, 8 resultaban muertos, desaparecidos o prisioneros. Los primeros cazas P-47 y P-38 tenían serias limitaciones de alcance y consumo de combustible, y el británico Spitfire no podía acompañar a los bombarderos a grandes profundidades. No existía una solución completa, y la situación requería un nuevo avión. 3 años antes de las pérdidas catastróficas, Gran Bretaña se enfrentó a una escasez de cazas y recurrió a North American Aviation con la solicitud de producir el P-40. La compañía propuso desarrollar un nuevo caza, el NA-73X, cuyo prototipo estuvo listo en tan solo 102 días. El avión contaba con un fuselaje aerodinámicamente avanzado, pero el motor Allison V1710 solo era adecuado para altitudes bajas y medias. Por encima de los 6.000 metros, la potencia disminuía, por lo que los primeros Mustang se emplearon en ataques y reconocimiento a baja altitud. En abril de 1942, el piloto británico de pruebas Ronald Harker tuvo la oportunidad de volar el Mustang de la Royal Air Force. Percibió su potencial y propuso instalar un motor Rolls-Royce Merlin con compresor de 2 etapas. A pesar de la resistencia, todos los Merlin estaban asignados a aviones británicos. El experimento finalmente se llevó a cabo. El resultado superó las expectativas. El P-51 con motor Merlin alcanzó un techo de 12.000 metros y una velocidad aproximada de 697 km por hora. La producción del motor se licenció en Estados Unidos y comenzó la fabricación de la nueva versión. El avión recibió 4 y posteriormente 6 ametralladoras calibre 12,7 milímetros con un cargador total de hasta 1.880 cartuchos y más tarde un fuselaje en forma de gota, eliminando los puntos ciegos de visibilidad. Pero lo más importante era el alcance. Con depósitos externos de 410 litros cada uno, el P-51B podía volar más de 1.600 kilómetros ida y vuelta, escoltando bombarderos hasta Berlín y regresando. Los primeros P-51 con motor Merlin llegaron a Europa en noviembre de 1943 y fueron inmediatamente desplegados en combate. El primer grupo en recibirlos fue el 354 Grupo de Cazas y la 8ª Fuerza Aérea Estadounidense empleó estos aviones de inmediato en misiones de escolta.
Muy pronto, el Mustang comenzó a desplazar en número tanto al P-38 Lightning como al P-47 Thunderbolt. Las unidades aéreas insistieron persistentemente en rearmarse con el nuevo caza, a veces familiarizándose con el P-51 en el camino hacia la misión de combate. Una misión típica de escolta desde Inglaterra hasta Alemania y de regreso duraba entre 4 y 6 horas. El día comenzaba mucho antes del amanecer con un informe previo al vuelo, y luego los pilotos se equipaban con pesados trajes de gran altitud, chaquetas de piel, botas térmicas y gruesos guantes. A 7.500 metros de altura, la temperatura descendía hasta los menos 40 grados Celsius. La gestión del combustible era críticamente importante. Se consumía primero el combustible del tanque central, ya que al llenarse completamente, desplazaba el centro de gravedad hacia atrás. Al aparecer cazas enemigos, los pilotos desprendían los tanques externos y entraban en combate con plena capacidad de combate. Los combates aéreos eran breves, intensos y extremadamente feroces. Las 6 ametralladoras calibre 12,7 milímetros requerían una puntería precisa para alcanzar objetivos maniobrantes. La fatiga física se acumulaba y las pérdidas entre camaradas se convertían en algo habitual. Desde principios de 1944 se introdujo una nueva doctrina. Los Mustang avanzaban 80 a 160 kilómetros delante de la formación de bombarderos, limpiando el espacio aéreo antes de su llegada. Tras cubrir el objetivo, los pilotos podían perseguir libremente al enemigo, atacar aeródromos y destruir objetivos en el camino de regreso. Al principio, las tripulaciones de los bombarderos detestaban esta táctica, querían ver los cazas cerca, pero los resultados resultaron devastadores para Alemania. En febrero de 1944, la operación Big Week se dirigió contra las fábricas de aviones. La Luftwaffe se vio obligada a despegar para defenderse y se enfrentó a masas de Mustang. Durante la operación, los alemanes perdieron 355 cazas y su capacidad operativa se redujo a la mitad. Las horas de entrenamiento de los pilotos se redujeron de 300 a 75. La producción de nuevos aviadores cayó a 26 por mes, mientras que Estados Unidos entrenó a 29.000 pilotos en 1944. Los pilotos alemanes inexpertos morían combatiendo con veteranos, y la escasez de combustible aceleraba el colapso. Cuando la resistencia de la Luftwaffe fue quebrada, los Mustang recibieron una nueva misión: atacar objetivos terrestres. Allí se reveló el lado oscuro de la leyenda. El avión, ideal para combates a gran altura y escoltas de largo alcance, resultaba vulnerable a baja altitud. La refrigeración líquida del motor Merlin no perdonaba errores. Cualquier impacto en el radiador, las tuberías o la camisa de refrigeración provocaba fugas y bloqueo del motor. Al piloto le quedaban solo 10 a 20 minutos de vuelo. Si la base estaba más lejos, no había oportunidad de sobrevivir. El P-47, con motor radial refrigerado por aire, era considerablemente más resistente. La defensa antiaérea alemana era colosal. Más de 1 millón de personas, 9.000 cañones pesados y 30.000 cañones automáticos ligeros de 20 y 37 milímetros. Los trenes equipados con plataformas y baterías antiaéreas cuádruples representaban un peligro especial. Para destruir el objetivo, el piloto debía aproximarse directamente y en horizontal a menos de 150 metros de altura. El segundo ataque casi siempre era mortal, y la eyección a esa altura era imposible. De aproximadamente 2.500 P-51 perdidos, solo unas 550 fueron derribadas por cazas. El resto se debió al fuego antiaéreo, accidentes y fallos mecánicos. Desde 1943, la propaganda nazi calificó a los pilotos aliados de gángsters del aire, y la policía y las SS recibieron prohibición de intervenir en la ejecución de pilotos derribados. Se documentaron al menos 3.000 casos de linchamiento y más de 1.000 aviadores fueron asesinados. En el Pacífico, la situación no era menos peligrosa. La captura de Iwo Jima en marzo de 1945 permitió a los P-51 escoltar por primera vez a los B-29 sobre Japón. El vuelo de ida y vuelta cubría unos 2.400 kilómetros, casi completamente sobre el océano. Un error de rumbo de 1 grado significaba la muerte. Se desplegaron redes de búsqueda y rescate, pero muchos pilotos desaparecieron sin dejar rastro. El 1 de junio de 1945, Viernes Negro,
27 Mustangs se perdieron en una tormenta, casi sin participación enemiga. Entre julio y agosto de 1945, murieron 85 pilotos, principalmente por mal tiempo y fallos mecánicos. El 15 de agosto de 1945, el teniente Felix Phillips Lamberg, de 19 años, desapareció durante la última misión de combate de la guerra. Ni su cuerpo ni su avión fueron encontrados. Se convirtió en el último estadounidense muerto en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Para los pilotos, la victoria aérea sobre Alemania no significaba que el peligro hubiera pasado. Las largas misiones a gran altura, el intenso frío, el aire enrarecido y la amenaza constante de la defensa antiaérea generaban estrés crónico. Muchos pilotos señalaban que los minutos más aterradores no eran los combates con cazas alemanes, sino la espera. Al volar hacia los bombarderos, no sabías si encontrarías al enemigo antes o después. Un piloto escribió: «Sabes que podrías no regresar, pero continúas. Es una extraña combinación de miedo y hábito». Existía una aritmética psicológica. El piloto que veía caer a sus camaradas uno tras otro debía controlar sus emociones. Las cartas a casa estaban llenas de una mezcla de heroísmo y desesperación. Las trivialidades cotidianas ocultaban el verdadero horror de los combates. La nueva táctica y la superioridad técnica del P-51B/C daban sensación de control y poder. La posibilidad de elegir el objetivo y perseguir al enemigo proporcionaba confianza, pero el trauma psicológico permanecía, especialmente para aquellos que habían perdido amigos en las primeras misiones críticas. El P-51 Mustang se convirtió en símbolo de la victoria en la guerra aérea no porque fuera perfecto, sino porque estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado, encarnando la síntesis de doctrina, industria y experiencia humana. Ganó la guerra en el aire, pero a un alto precio. Pérdidas entre pilotos, carga psicológica y riesgo mortal en ataques a tierra. La historia del Mustang es un recordatorio de que la superioridad tecnológica no elimina la vulnerabilidad humana. La victoria se logró no solo gracias a la velocidad y el alcance, sino también a la resistencia, disciplina y disposición de ir a donde no todos regresaban.